Buenas noches a todos mis queridos hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Me alegro verlos a todos los que están viniendo. Nehemías, hermano Nehemías, es tu casa. No es otra casa, esto es tu casa tuyo. También Isabel y los demás que están ahí en Rosita. Todos son su casa de ustedes. De todos nosotros, amén. Entonces, esta noche vamos a estudiar, hermano, acerca del propiciatorio. En el hebreo se llama caporet. A ver, digan conmigo, caporet. Caporet, hermano, es una arca que Dios ordenó a Moisés y que lo llama en general, ahí españolizado, se llama propiciatorio. El propiciatorio era, o caporet, era, hermano, un mueble enchapado de puro oro. Enchapado, o sea que construido a base de una madera finísima. Y donde en ese caporet, hermano, tenía que manifestarse nuestro Padre, lo que hemos creído nuestro Padre Yahweh. Digan conmigo, Yahweh. Entonces nuestro Padre Yahweh se presentaba en ese caporet, que ya hemos dicho, es, en español se llama propiciatorio. Amén. Entonces, era un mueble más o menos de 1 metro, así parecido tamaño de esta mesa, pero hermano, era preparado, bien preparado, hermano, con anillos de oro, los 4 costados, y era un palo cruzado, pero enchapado también con oro. Allí estaba el caporet, donde dentro de ese caporet estaba la tabla de los 10 mandamientos que Moisés había recibido. También la vara que floreció, la vara de Aarón. Ahí estaba Urim y Tumim y una pequeña porción de maná. Y ahí estaba ese lugar santísimo. Ese lugar santísimo lo preparó Moisés con unos hombres entendidos para que esté la presencia de Dios ahí. Amén. Entonces, nuestro Padre Yahweh, la Santísima Trinidad, ha venido buscando desde tiempos muy antiguos dónde vivir, dónde habitar. Por eso le ordenó que Moisés hiciera preparar, hermano, ese arca de pacto, donde ahí primeramente empezaría, porque los humanos no estaban capacitados para que el Espíritu de Dios entrara. Pero desde el momento que cuando Jesús vino a esta tierra, se presentó, hermano, al lugar santísimo, derramando su sangre en caporet. Y cuando lo fue eso, ya estaremos hablando en nuestro estudio cuando vamos a seguir esta noche. Amén. Derramó su sangre preciosa desde arriba, desde el monte de las calaveras. Cuando las rocas se partieron, hermano, cuando dijo consumado es, hermano, hubo un terremoto fuerte y fuerte terremoto, las rocas se abrieron. Y cuando las rocas se partieron, hermano, mira que la lanza que le traspasó el costado, el soldado romano le traspasó con esa lanza el costado del Señor. Entonces salió abundantemente agua y sangre. Por esa rajadura, hermano, chorreó sangre y llegó a ese llamado lugar caporet. Y ese caporet estaba escondido debajo
de ese monte de las calaveras donde Jesús fue crucificado, precisamente, exactamente, Ronald White encontró, hermano, un arqueólogo cristiano beduino lo encontró, ese caporet. Amados hermanos, el Espíritu Santo le dice a Ronald White: siervo mío, tienes que excavar, porque allá en Israel, como él es un arqueólogo, todos los arqueólogos tienen autorización para buscar las cosas escondidas, tienen licencia. Pero a los judíos, a los israelitas le dice, después que el Espíritu Santo le dice: tienes que excavar aquí, porque te voy a entregar una cosa maravillosa que lo tengo guardado debajo de ese lugar. Entonces cavó. Hermano, dice que había una piedra gigantesca que lo tapaba y no podía pasar por esa piedra. Descansó unos 3 meses, pero el Espíritu Santo le dice de nuevo: siervo mío, Ronald White, siga trabajando, no te detengas. Entonces se buscó unos martillos para perforar esa piedra que lo atajaba, lo sacó esa piedra y encontró un túnel larguísimo. Y cuando se acercaba por ese túnel, caminaba, se acercaba, uno amarillo brillante estaba dentro. Ese caporet, que lo hemos llamado propiciatorio. Amén. Entonces, cuando se acercó, encuentra bañado de sangre. Y ve una rajadura de roca. Y por esa rajadura de roca, sangre que había chorreado, pero esa sangre estaba viva. Hace 2 décadas atrás, hermano Ronald White, hermano, había entregado a los judíos, a los israelitas, ese caporet, ese mueble sagrado, porque ahí vivía el Espíritu del Padre Yahweh, el Espíritu del Señor Yahshua HaMashiach, el Espíritu de Ruach HaKodesh. Estoy hablando en el hebreo. Amén. Entonces, ahí vivía la Santísima Trinidad. Pero, ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué a Ronald White no le mató? A pesar que era, hermano, bañado de puro oro, porque Dios mismo le había ordenado para entregar. Y ahora cuando este hombre, hermano, empezó a llorar, sacó la sangre que estaba bañado en ese mueble, hermano, llevó al laboratorio y encuentra la sangre solamente sangre femenina. No había sangre masculino. Empieza a estudiar. Era la sangre de Jesús que estaba viva, hermano. Él da su testimonio llorando, que yo lo encontré, la sangre preciosa de Jesucristo que cayó desde la Gólgota, desde el monte de las calaveras. La sangre de Jesús sigue viva hasta el día de hoy, hermano. Eso es un milagro que Ronald White encontró, hermano. Esto, lo que estamos viendo, lo que estamos estudiando esta noche, lo vamos a lecturar entonces en el libro de Éxodo, capítulo 25. Los 2 versículos 21-22. Dice la palabra de nuestro Señor: el propiciatorio lo colocarás sobre el arca, por encima, y colocarás el arca, el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo desde encima del propiciatorio,
de entre los dos querubines que está sobre el arca del testimonio, hablaré contigo todo lo que voy a ordenarte para los hijos de Israel. Mira, Moisés lo mandó preparar este mueble sagrado, caporet, hermano, propiciatorio. Cuando ya lo prepararon, hermano, cuando Dios se manifestaba desde allí, desde ese caporet. Dios le hablaba a Moisés, hermano. Dios se manifestaba desde ese caporet, desde ese propiciatorio, desde ese arca, hermano. Hablaba para su pueblo Israel. Hasta ahí Dios el Padre estaba capacitando al pueblo de Israel, y a nosotros que somos el pueblo escogido, somos la iglesia del Señor. Amén. Ya hemos dicho, cuando nuestro Señor Jesús llegó, Él primero, antes de llegar al tercer cielo, al Padre, bañó con su sangre ese caporet. Pero ese caporet estaba situado anteriormente, hermano, en el templo de Salomón, justo preciso aquí en el medio, así. Porque en el tiempo antiguo, de aquí, este altar era lugar santísimo. El lugar donde está esta parte donde siempre ustedes pasan a arrodillarse era lugar santo. El sumo sacerdote, una vez al año, venía a presentar por el pecado de la nación de Israel con sangre de animales, una sola vez al año, y derramaba en ese caporet, lo rociaba para el perdón de pecados de la humanidad. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, cuando llega, ya no usó sangre de animales para perdón de los pecadores, sino con su preciosa sangre lo roció el caporet. Y desde ese momento Él llegó al lugar santísimo terrenal y al lugar santísimo celestial, que está en el tercer cielo. Con su muerte Él nos perdonó, Él nos limpió, Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Quién vive? Este hallazgo de caporet, amados hermanos, es un milagro. A pesar que los judíos, los israelitas, tienen hombre de ciencia, ningún judío no encontró. Ellos pensaban que tal vez en tiempo de la invasión los babilonios o Roma habría robado este caporet, pensaban. Pero ¿dónde está ese caporet?, decían. Pero en el tiempo de Salomón, Dios le dio, hermano, espíritu de sabiduría a Salomón para guardar, hermano, ese caporet, hermano, en el lugar santísimo. Pero la guarda de ese caporet, hermano, de ese propiciatorio o de ese arca, eran los sacerdotes y los profetas, hermano. Dice, hermano, en los estudios nosotros encontramos, pero cuando lo guardó allí en ese lugar, siempre pensaban que cualquier país enemiga vendría a invadir para robarse el caporet o el propiciatorio. Hermano, había preparado justo precisamente desde el templo de Salomón, hermano, para que pueda esconderse a un lugar donde tenía que estar. Precisamente en la invasión de los babilonios, el profeta Jeremías profetizaba y decía: los babilonios van a invadir a los judíos, ríndanse ustedes, hermano. Y los reyes no le aceptaron. Aparecían falsos profetas diciendo: ¿por qué estás atemorizando, Jeremías?
Porque nosotros vencemos a ellos, a los babilonios. Nosotros podemos más que los babilonios. Pero como profeta de Dios siempre Jeremías estaba cuidando el arca de pacto o el caporet o el propiciatorio. Dice Salomón había preparado ese lugar hidráulicamente. Solamente como un botón que podemos ver aquí. Entonces cuando ya los babilonios entraron a invadir Israel para llevarse, entonces aplastó el botón hidráulico. Y cuando aplastó ese botón hidráulico, solito se trasladó al lugar debajo del monte de las calaveras. Y nadie sabía dónde está eso. Solamente los sumos sacerdotes y los profetas de Dios sabían eso. Pero un beduino ahora marca la gran historia y dice, por fin se encontró el sagrado caporet, el sagrado arca de Dios, donde ahí Dios se manifestaba para su pueblo. ¿Quién vive? Cristo. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros necesitamos de ese caporet. Sí, Señor. ¿Cómo? Ahora dirá, pero usted, pastor, no lo tiene aquí. Solamente tiene el alfolí aquí. El pastor John tiene arriba, ¿sabe qué tiene? Así parecido a ese caporet, ofrendero. Así era caporet, pero de puro oro, bañado de puro oro. Entonces, ahora, el caporet en este tiempo, desde el momento que Jesús llegó a la tierra, el caporet somos nosotros. El primer caporet en vida humana fue nuestro Jesús, nuestro Yahshua HaMashiach. Ya no era necesario, desde el momento que el Señor derramó su sangre en ese caporet, hermano, ya no era necesario que se tenía que tener ese caporet. Amén. Jesús llegó al lugar santísimo, entonces después que Él bañó con su sangre, nos santificó a ti, a mí y al mundo entero, a los que han de creer en Dios, en el Padre Yahweh, en el Señor Yahshua HaMashiach, en el Ruach HaKodesh. ¿Quién vive? Entonces, alabanzas al Señor. Veamos entonces ahora cómo dice el versículo 22. Allí me encontraré contigo desde encima del propiciatorio, de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio hablaré contigo. Dios mío, es necesario entonces tener ese caporet, pero ese caporet tiene que ser limpio, bien bañado, bien purificado, pasado por fuego. Hermano, miren por acá, a ver, miren por acá todos miren. Ese caporet tiene que pasar por el fuego, como el oro también se pasa por el fuego. Cuando usted, hermano, busca, yo he sido buscador de oro y he sido comprador de oro, de plata y de todo compraba antes yo. Entonces, amado hermano, pero para encontrar oro puro, no lo vas a encontrar oro puro, sino en los ríos tal vez puedes lavar. Donde hay lavadero puedes lavar. Pero el oro no vas a encontrar, hermano, 1 kilo de oro cuando quieres 1 kilo de oro. No lo vas a encontrar. Sino está, hermano, mezclado con muchos elementos. Puede estar tierra, puede estar cobre, otros materiales, otros minerales más. Entonces, para que puedas sacar oro puro, tienes que llevar a la hornaza. A la hornaza. Tienes que llevar, hermano, hacer pasar por cianuro. Tienes que cianurar ese mineral que está mezclado con otros minerales. Y el cianuro lo va a separar y el mercurio lo va a recoger. Y después que el mercurio ha recogido, vas a llevar a la hornaza para que sea pasado por fuego. Amén. Entonces nosotros los hijos del Señor tenemos que ser pasados por el fuego. ¿Para qué? Hermano, el caporet seamos nosotros. Donde ahora, mientras vemos ahora los profetas aparecen hablando al pueblo. ¿Cómo? Los profetas eran voceros de Dios
O sea que esto sería pecado cuando usted escucha, cuando algunos escuchan, diría, hermano, los profetas, los hombres de Dios llevan la gloria de Dios. El pueblo en este tiempo que no busca a Dios no lo entenderá de qué tipo de mensaje el pastor Elías predica, dirá. Nosotros, en otras palabras, escúcheme, no lo malinterprete, esto es lo que voy a decir. Pero sí tengo que decir esto así. Nosotros los hijos de Dios, si somos verdaderos caporet, somos representantes de Dios. Eso quería decir. ¿Cómo? Nuestro Padre está arriba en el tercer cielo. El Espíritu Santo está en la tierra. El Espíritu Santo hará su morada dentro de nosotros. Amén. ¿Lo saben eso? Si el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, entonces somos caporet. Con mi boca, con tu boca, el Espíritu Santo trabajará. El Espíritu Santo, que es espíritu, así no podrá ver cualquier humano, pero puede ver a un humano consagrado y santificado, limpio por la sangre de Jesús. Entonces, yo que soy caporet y tú eres caporet, entonces por tu boca y por mi boca Dios hablará a la gente para que vengan a los pies de Jesús, para que encuentren la salvación y el perdón. ¿Quién vive? Aleluya. Entonces digan conmigo, yo quiero ser caporet. Verdaderamente caporet. ¿Verdad? ¿Quieren ser caporet? ¿Quieren ser santuario? Entonces vamos a abrir la Biblia, a ver qué dice la Biblia. A ver si nos acepta la Biblia que nosotros podemos ser el propiciatorio o caporet. Lo vemos aquí. Bendito sea el Señor. Veamos 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice la palabra de nuestro Señor, 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 y 17, dice: ¿no saben que son templo de Dios, que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Así que al que destruya al templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo, el cual son ustedes. Bendito sea el Señor. Entonces nosotros somos ¿qué? Templo. Templo quiere decir, hermano, el arca o caporet. En ese caporet estaba viviendo el Señor. Ahora en nosotros viviendo el Señor. Nosotros ¿qué somos? Dice, templo de Dios. Templo de Dios, donde en ese templo vive ¿quién? El Espíritu Santo. Oh Señor. Entonces usted quiere que viva el Espíritu Santo dentro de ti. Él ya lo está haciendo. Pero Él está preparando morada para morar en todos sus hijos, en todos los creyentes. Él, para que en realidad viva dentro de ti, límpiese de todo pecado, escapa de todo pecado, hermano, porque nuestra carne es una carne traicionera. Si le das gusto a tu carne, no serás caporet. Hermano, renuncia a tu carne, renuncia a tus pensamientos, renuncia a lo que tus ojos te hacen ver, cosas prohibidas, cosas que desagradan a Dios. Renúncialo, deshácelo de eso, hermano. Deshácete de esas cosas, de las obras de la carne, para que tú seas verdaderamente caporet. Diga conmigo, yo quiero ser caporet. A partir de hoy, quiero que el Espíritu Santo viva dentro de mí. Y yo soy templo del Espíritu Santo. Repitan fuerte. Yo soy templo del Espíritu Santo. En mí tiene que habitar el Espíritu Santo. Yo soy caporet. Donde vive el Padre, donde vive el Hijo, donde vive el Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Poderoso! El Señor es poderoso, hermano. Aleluya. Entonces, veamos entonces si usted quiere
que el Espíritu Santo viva eternamente dentro de ti. Veamos el libro de Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. A ver, abra sus Biblias. Dice así: cuanto más pues la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Ahí en tu Biblia dice purificará, limpiará, dice, purificará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Entonces, para que el Espíritu Santo viva dentro de nosotros, ¿qué es lo que va a pasar? Dice, la sangre de Cristo, hermano, se ofreció a sí mismo, limpiará nuestras manchas, nuestros pecados, de toda conciencia, todas nuestras cosas malas que hicimos, nuestros pensamientos que cometieron y nos hicieron cometer, todo tiene que ser desalojado, todos esos espíritus. Entonces, para que nosotros sirvamos al Dios vivo. Amén. Entonces, la sangre de Cristo purifica tu mente, mi mente. A ver, levanta su mano derecha. La sangre de Jesús purifica mi mente. A ver, lleva en su cabeza su mano. Purifica mi mente. Purifica mi corazón. Para yo ser un verdadero caporet, un verdadero templo del Espíritu Santo. De toda nuestra conciencia mala, todo pecado que cometimos, si nosotros habíamos adulterado, si habíamos fornicado, si habíamos robado, si habíamos asaltado, tal vez usted mató, antes era un idólatra, antes era un mentiroso, yo era todo, éramos todo eso nosotros. Amén. Pero desde el momento cuando tú aceptas la muerte de Jesús y dices, perdóname, soy pecador, pero reconoces tu pecado. El asunto es que tenemos que reconocer nuestro pecado y decir, perdóname, tantas cosas malas hice, Padre, hoy, Señor, vengo a ti, perdóname, pero lo voy a renunciar. Lo voy a vomitar todos estos pecados y a nunca más voy a volver a cometer. Haces un pacto con el Señor. Jesús, límpiame, escribe mi nombre en tu libro, en el libro de la vida. Espíritu Santo, séllame por tu propiedad. Clamas de todo corazón y el Señor en ese momento te rocea con su sangre, te hace nueva criatura, hermano. Ya no eres tal cual que eras un adúltero, eras un fornicario, eras un lascivo. No sé qué pecados más practicábamos nosotros. Amén. Cuando andábamos sin Cristo, hacíamos todo lo que queremos. Pero cuando Jesús llegó en Caporet, que es nuestro corazón, el templo del Espíritu Santo, entonces Satanás se fue. Pero Satanás quiere regresar por un descuido. Usted tiene que mantenerse en la oración. Cuando yo abandono la oración, hermano, las tentaciones me persiguen como a ti te persigue la tentación. Por eso yo no me descuido de la oración. Cuidémonos, hermano. El guardián de nuestras almas, hermano, son los ángeles, pero el guardián para mí, yo digo así, de mi alma, de mi espíritu, es la oración. En la oración yo puedo hablar con Dios. Y si yo dejo de hablar con Dios, el demonio, Satanás y los demonios me van a tentar en diferentes formas. Usted dirá tal vez con la mujer, no, en diferentes formas, con el dinero, con el trabajo, tantas cosas más. Porque como siervos de Dios que nosotros somos, tenemos que vigilar las 24 horas, día y noche. Duerma hablando el nombre del Señor, orando, duerma, despiértate, cantando coros, orando, despiértate, o leyendo la palabra del Señor. Entonces, el Señor no te abandonará, porque el diablo quiere destruir, hermano, el templo del Espíritu Santo. Él puede usar a cualquier hombre para destruir. Puede usar al vecino, a la vecina, o al tal puede usar para desanimarte y decir, ¿a qué vas tú todos los días a la iglesia? Y como allá en Guaura, cuando hace 25 años atrás estuve pastoreando, un jovencito
todavía no era tan maduro, eran jovencitos pequeños, todavía eran. Su papá empezó a prohibirle. Tú tienes que ir todas las noches al culto, ¿no? ¿Ya vas a decirme que ya vas a ir al culto, no? Una vez a la semana solamente tienes que ir solamente los sábados. ¿Por qué vas todas las noches? Su papá le cerraba la puerta. Y el jovencito quedaba llorando. Ya, todos a dormir. Le hacía dormir, hermano. Y cuando ya su papá quedaba dormido, trepando por la pared, hermano, subía. Llorando llegaba a la iglesia, pastor, estoy aquí, mi papá echó candado y su pantalón todo de tierra, hermano, llegaba. No importa de tierra, pero llorando llegaba a la casa del Señor para alabar, adorar el nombre del Señor, hermano. Un verdadero hombre, una verdadera mujer que ha entregado su corazón, se rinde por completo al Señor. No te rindas por lado de la carne. Cuando te rindes por lado de la carne, hermano, tú mismo te destruirás. No permitas todavía que tu enemigo, que a tal fulano te destruya. Tú mismo, por tu descuido, te estás autodestruyéndote, te estás automatándote. Amén. Sea guerrero, hermano, en la oración. Guerrero. ¿Cuántos quieren ser guerreros? Nuestro capitán, nuestro Señor Jesús era guerrero en la oración. Tú dirás, ¿por qué Jesús tenía que orar siendo Dios? Él nos enseñó. Él pasaba orando todita la noche. Se separaba de sus discípulos y pasaba todita la noche orando. Y bajaba en la madrugada a abrir vista a los ciegos. Una madrugada está bajando. El Señor Jesús, nuestro Yahshua, está bajando. Y mientras los apóstoles, hermanos, estaban en la barca, Jesús sabía que sus discípulos estaban adentro en el mar. Dijo, con ese poder tan grande, el Señor empezó a caminar por encima de las aguas. Ni siquiera no le mojaba ni la plantilla de su sandalia del Señor, caminaba. Y los discípulos le vieron de lejos. Fantasma está viniendo, nos va a comer, ahora sí nos vamos a hundir. Fantasma, o quiere decir en otras palabras, Satanás está viniendo, ahora sí, pobre de nosotros. Más se acercaba, el Señor más se acercaba, hermano. Dijo el Señor, ¿por qué temen ustedes? Yo mismo soy. ¿Eso por qué pasaba? Porque todita la noche pasaba orando para hacer milagros, para caminar por encima de las aguas. ¿Tú quieres caminar por encima de las aguas? Pase todita la noche orando, hermano. Y ahí veremos la gloria del Padre. Ahí te conviertes en verdadero caporet, donde habita dentro de ti el Señor Jesús. Cuando nos descuidamos, hermano, estamos ahí moribundos, espirituales, flaqueando. El enemigo hace cualquier triza con nosotros. El enemigo, el diablo, nos sacude. Nos lleva para acá, ven, te agarra la oreja, te jala, te dice, ¿hasta cuándo me vas a escuchar? Yo te he dicho que no vayas a la iglesia, dice el diablo. ¿Cuándo? Cuando no oras, pero cuando oras le das un puntapié a Satanás, hermano, porque nuestro Señor Jesucristo le tiró un puntapié al diablo. Nada puede interferir en tu camino, nadie puede bloquear en tu camino si eres hombre y una mujer de oración. Lo que el diablo quiere abatirte, el diablo saldrá avergonzado. Amén. Aprendamos a buscar al Señor, porque el Espíritu Santo nos dice, para que Él viva dentro de nosotros tenemos que vigilar. Aleluya. Bendito sea nuestro Padre, hermano. Hebreos 9:12. Y no entró llevando sangre de cabritos ni de becerros, sino que entró con su propia sangre una sola vez al santuario o a la propiciación, al caporet, y logró eterna redención. El libro de Pedro dice, 1 Pedro 2:5 dice, también ustedes
cual piedras vivas sean edificados y sean templos espirituales y sacerdotes santos para ofrecer sacrificio espiritual acepto ante Dios por medio de Jesucristo. Nosotros somos piedras vivas. Diga conmigo, a ver, yo soy piedra viva. Más fuerte, hermano, yo soy piedra viva. Para alabar al Señor, para agradar a Jesús, a nuestro Yahshua. Somos piedras vivas, no piedras muertas, piedras vivas. Amén. Entonces, en nosotros habita el Señor. Amén. El Señor hará su voluntad. Porque cada oración, usted cuando ora, diga, Señor, que se haga tu voluntad. Y tú y yo tenemos que hacer la voluntad del Señor, no tu propia voluntad. La voluntad del Señor es mantenernos leyendo su palabra, orando y hablando a la gente la palabra del Señor. A nuestros vecinos siempre hablando. Amén. Entonces, para que también nuestros vecinos sean salvos por la gracia de nuestro Señor. Aleluya. ¿Quién vive? Aleluya. El libro de Job 33:14 dice: sin embargo, en unas dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Dios mío, escúcheme, hermano. Dios, cuando quiere hablar al hombre, en una o dos maneras habla al hombre, pero el hombre no entiende. Ahora diga conmigo, ¿por qué no entenderé? Diga conmigo, ¿por qué no entenderé? A pesar que Dios me habla de una y otra manera, ¿por qué no entenderé? Es porque el pecado vive dentro de mí. Por eso, ¿se dan cuenta? Ese pecado que vive dentro de nosotros tenemos que vomitarlo, hermano. Para entender cuando Dios quiere hablarte de una u otra manera, quiere hablarnos, hermano. Nosotros no entendemos. Vamos a seguir lecturando. Vamos a vencer, hermano, esto al diablo, hermano. ¿De qué forma quiere hablar el Señor? Dice, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre el hombre, cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. El Señor habla cuando estás bien dormido por sueño, dice. También el Señor cuando quiere hablarte, hermano, cuando ya eres caporet, el Señor te hace ver visión. Así por visión el Señor te habla, hermano. Amén. En visión nocturna, dice, cuando el sueño cae sobre el hombre. Aleluya. Cuando tú te quedas dormido, cuando tu cuerpo está queriendo dormir, en este momento estás luchando con el sueño, ahí estás en la vigilia. ¿Qué pasa? ¿Cuándo estás pasando la vigilia? Cuando te sentaste ahí, el sueño quiere embargarte, ¿no? Estás con esos ojos chinos ahí, medio así. Pero tienes que vencer en la vigilia. En ese momento Dios te hace ver, abre tus ojos en visión. Pero si te quedas dormido, ahí sí Dios no te habla. El enemigo te vence. Ahí está diciendo, hermano, este patriarca Job nos está enseñando. Dice, cuando se adormece sobre el lecho. Hermano, ¿qué es adormecer? Cuando tú en la cama estás dormido ya, hermano, sientes un sueño profundo. Pero después que tú has orado, no que si no has orado, no, sino que cuando tú has orado, cuando tú has vigilado, cuando tú estás en el Espíritu, dices, Espíritu Santo, háblame. Señor Jesús, háblame. Padre Yahweh, háblame. Has clamado con el profundo de tu alma. Y eso me ha pasado cuántas veces a mí. He orado,
Hermano, he gritado, he llorado, Señor. No escucho tu voz cuanto tú me hablabas antes. Ahora no me hablas. Con desesperación empiezo a gemir con toda mi alma. Pero mi cuerpo ya no puede más. Ya no puedo. Se fueron las palabras de oración. Ya estoy cansado. En mi lecho estoy. En ese momento el Señor me empieza a hablar. La Biblia lo está diciendo. ¿Están escuchando la palabra como nos enseña el patriarca Job? Entonces, ¿quiere escuchar la voz de Dios? Allí con este libro consulta, léale cuantas veces que quieras este capítulo que estamos leyendo. Cuando el cuerpo se adormece, ahí habla Dios. ¿Sabe por qué? Porque tú eres caporet. Porque en ti mora el Espíritu Santo. A pesar que mora el Espíritu Santo en ti, no te habla cuando tú no le buscas. Pero sí, mantente en santidad para que cuando tú clamas, para que Él te escuche y Él empiece a hablarte. Él empiece a ordenarte. Alabanzas al Señor, hermano. Aleluya. Qué maravilloso es el Señor. Dice, entonces revela al oído de los hombres. No dice que tú estás imaginándote. Dice el Señor revela al oído de los hombres. A ver, tu orejita, a ver. No sé cuál de tus manos, izquierda o derecha. A ver, levanta tu mano. Mi orejita, mi oído ahí adentro. Cuando yo estoy durmiendo, estoy en la cama, el Señor me revela a mis oídos. ¿Está escuchando? ¿Quiere que te hable el Señor? Entonces a tus oídos, aprende, orejita, no te tapes. Que esté abierto para que escuches la voz de Dios cuando el Señor te revela. ¡Aleluya! 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 ¡Oh, gloria! Bendito sea el Señor. Pero muchos dicen que en este tiempo Dios ya no habla. Mentira. Ahí está la palabra. Dice el Señor, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras permanecen para siempre. Lo que el Señor dice no es mentira, es verdad. Si a los profetas del Antiguo Testamento le habló, hermano, si a los sacerdotes, hermano, el Señor se manifestó por el arca, y a los apóstoles el Señor se manifestó, ¿cómo no puede manifestarnos a nosotros? Porque también nosotros le amamos al Señor, hemos dejado el mundo atrás. Nos hemos renunciado a nosotros mismos. Ya nosotros no somos los que vivimos, sino que en este caporet vive el Espíritu Santo. Si es que vive el Espíritu Santo, en tus oídos te revelará el Señor. Aleluya, mi alma te alaba, Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. Urra babakenda riba shama. Aleluya, sí, Señor. Aleluya. Oh, santo, santo. Oh, santo, santo. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Cuando tú necesitas el consejo de Dios, quieres la reprensión de Dios, Él quiere hablarte, Él te habla. Tú tienes que decir, Señor, háblame. Amén. Tú tienes que decir, hermano, hermana, Señor, háblame. ¿Quieres que te hable el Señor? Búscale. Ya no digas que yo soy un tal fulano, soy un vagabundo, soy un tal condenado. No, no, no. Tú eres caporet, hermano. En ti vive el Espíritu Santo. Porque eres, hermano, caporet, eres el arca de Dios, hermano. Donde en ti se manifiesta y seremos testigos reales al mundo. Y el mundo vendrá si nosotros somos verdadero caporet. Y la gente vendrá viendo la luz que brilla en nosotros, hermano. Y conquistaremos al mundo para Jesús. Aleluya. Aleluya. Sí, Padre. Aleluya, santo, aleluya, santo.
Oh santo, hurra babashema. Oh rabakenda ribashama. Aleluya, hurra babashama. Oh rabakenda ribabashama. Oh rababakenda ribashama. Tú vives para siempre. Vives para siempre, hurra babakenda. Hurra bashabara babakenda. Hurra babashira babakenda. Gracias. Primera de Corintios 6, 19 al 20, hermano. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20 dice: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? 1 Corintios 6, 19 al 20 dice: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que mora en ustedes, a quien han recibido de Dios, y que no se pertenecen a sí mismos, porque fueron comprados por precio? Glorifiquen pues a Dios por su cuerpo y por su espíritu, cuales pertenece a Dios. Nosotros hemos sido comprados por la sangre de Jesús. Hemos sido comprados por la sangre de Jesús, hermano. Aleluya. Tú has sido comprado por sangre. Yo he sido comprado por sangre. Todos los que estamos aquí en esta noche. Si hay algún obstáculo que tienes, que todavía el enemigo te tiene atado, esta noche el Señor quiere liberarte. ¿Habrá alguien que quiere reconciliarse con el Señor? ¿Habrá alguien que quiere de nuevo buscar, quiere obtener el primer amor que tuvo antes, pero echó a perder ese primer amor? Ya no lo siente. Como ese primer día que buscaba, ahora no lo siente. ¿Quiere reconciliarse con el Señor? Lo puede hacer esta noche. Amén. Que el Señor me los bendiga.